Bueno, hemos leído un texto que es bastante conocido y se suele además, como digo, hablamos muchas veces, pero sabemos lo que estamos diciendo a veces. Y aquí se plantea, de hecho el título que le ponen a este párrafo, en Juan capítulo 10, versículo 22 en adelante de lo que hemos leído, el título que le ponen al párrafo es «Los judíos rechazan a Jesús», que ya de entrada debería llamarnos la atención, porque los judíos rechazan a Jesús si Él primeramente viene a los judíos y Él está viviendo como un judío entre judíos. ¿Cómo es posible que le rechacen, no? Amigo. Pero es que hay cosas que, como he dicho antes, que a veces lo hacemos. Yo, para mí, esto es algo, una opinión mía personal, hermano, pero para mí personalmente es muy triste esto que se suele decir en español: ¿dónde va Vicente? Donde va la gente. Es decir, gente que va por la vida, bueno, esto hay que hacerlo, o esto no hay que hacerlo, o da igual. Para mí es tristísimo, porque eso da a entender que tú haces cosas sin saber lo que haces, por qué lo haces y para qué lo haces. Y como se suele decir también en español, vas por la vida como un elefante en medio de una cacharrería, tumbando cosas y armando ruido. Pero ¿no te parece triste a ti? Entonces, además, bueno, si a la gente de golpe le da por suicidarse, tú también te vas a suicidar. No sé, yo creo que en la vida deberíamos tener otra actitud, ¿no? De por lo menos, sí, yo voy a hacer esto, pero yo voy a hacer esto porque en mi interior yo entiendo que tengo que hacerlo. Y el otro día, hablando con Cindy, sabéis que, si Dios quiere, vamos a tener bautismos próximos, y ella será una de ellas. Hablábamos, y si te acuerdas, Cindy, comentábamos que hay una regla que tenemos que tener en cuenta, que Dios nunca salta por encima de la voluntad de nadie. Y esto es muy importante. ¿Por qué Dios nos pide que le digamos sí? ¿Por qué Dios nos pide que le pidamos cosas? O porque Dios nos respeta en nuestra voluntad. Dios quiere que le obedezcamos, pero Dios no nos va a coger de la oreja y nos va a llevar forzado a ningún sitio. Es más, si cogéis los evangelios, una de las preguntas más frecuentes que Jesús hacía cuando venían incluso a pedirle que les hiciera algún favor, algún milagro, Jesús solía hacerles unas preguntas y era: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Tú lo crees de verdad? ¿O vienes simplemente porque te lo han dicho o porque es donde va la gente? A los discípulos, en un momento determinado, también les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pues uno es Juan el Bautista, otro no sé qué. Y ya finalmente los encara y directamente les pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién soy yo para vosotros? Porque a mí me interesa lo que tú personalmente pienses de mí. Dios es un Dios
a veces se dice personal, pero yo prefiero decir, Dios es un Dios que te trata como persona. No te trata como un mueble más de la casa, porque Él te ha dado nombre. Sabe como tú y lo que tú eres. Bueno, todo esto porque lo digo, hermanos, no me voy más por aquí porque no es el mensaje de hoy. Lo digo porque tenemos que ser conscientes, hermanos, de lo que hacemos y de lo que decimos. Y no dejarnos llevar por la primera impresión, por la coacción a veces, la coacción ambiental. A veces el ambiente se pone, y cuántas veces hemos cometido tonterías por no llevarle la contraria a la gente, pero si tú no crees en algo o no estás conforme con algo, ¿por qué tienes que seguir la corriente? Hermanos, esto es importante. Pero bueno, el tema es que hemos dicho que los judíos rechazan a Jesús. Y Jesús en el texto nos dice, Jesús andaba en el templo y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Estaban ahí luchando. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Jesús le respondió, os lo he dicho. Os lo he dicho. Y no creéis. El problema no está en lo que yo diga. El problema está en si tú crees de verdad o no crees. Pero claro, hay un problema que es al que vamos. No creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Tú eres oveja del Señor? Sí. ¿Sabes distinguir la voz del Señor de entre otras voces? ¿Sabes separar lo que es de Dios de lo que no lo es? ¿En tu vida no te han puesto trampas y has caído alguna vez? Hermanos, hay varios, y es de lo que hoy quería hablar. Vamos a leer otros dos textos más para acompañarlo. Alguno dirá que tiene que ver una cosa con la otra, pero sí. Ahora vamos a ver cositas. Vamos a leer en Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Bueno, vamos a leer desde el 8. Vamos a leer desde el 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primer texto, luego voy a sacar otro. Hay, no sé cómo catalogarlos, digamos que hay varios niveles en la vida cristiana, por decirlo, no me gusta mucho la palabra, porque se da sobre todo a interpretaciones humanas erróneas, pero para que nos sirva para entender lo que quiero decir. Hay personas que
por ejemplo, dicen, bueno, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, Señor, bendice la obra de mis manos. ¿Vale? Y esto, además, suele pasar lo mismo en lo individual que en lo colectivo. En muchos casos metemos la pata y a veces lo más terrible es si encima no te das ni cuenta. Cuando yo tomo la decisión y bueno, yo voy a hacer esto. Por ejemplo, una cosa que suele ocurrir bastante, ¿no? En el matrimonio. A ti, yo, por ejemplo, ya que soy hombre, pongo el ejemplo del hombre. Uy, esa mujer, qué bien está. Uf. Y se te cuela, ¿eh? Y dices, voy a por ella. ¿Vale? Y vas a por esa mujer y al principio muy bien, tú tal, te gusta físicamente, no sé cuánto. Y como dicen en mi tierra, luego viene el tío Paco con la rebaja. Es decir, que tú te has metido en el jardín, luego resulta que ella no es como tú pensabas, luego resulta que empiezan las peleas, ella te quiere llevar a un terreno, tú quieres ir a otro. ¿Qué ha pasado ahí? Y tú además, incluso a lo mejor hasta te quejas contra Dios y le estás diciendo, Señor, te he pedido que me bendigas y no me escuchas. Y te he dicho que yo voy y estoy haciendo las cosas bien, he hablado con ella, lee tal, lee no sé cuánto. Pero no le hace la pregunta clave. ¿Es esta la mujer que tú tienes para mí? Porque, ¿qué nos dice la Biblia? Que engañoso es él. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Hay un salmo, no me acuerdo ahora del número, que dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y como digo, a veces decimos cosas, hablamos cosas y no meditamos seriamente en lo que estamos diciendo. Fíjate que el texto no dice, si tú edificas la casa sin pedir la bendición del Señor, en vano trabajas. No. Dice, si el Señor no edifica la casa, te estás esforzando en vano. Mientras meditaba en esto, me vinieron un montón de textos que digo, si los doy todos nos volvemos locos. Pero no paraba el Señor, mientras que estaba meditando y orando, de traerme textos. Pero en regla general, tú puedes buscar por ahí, ahora después daremos un tercero. El segundo que hemos dado, acordaos que dice que somos hechura suya, es decir, que Dios nos hace y que Él nos preparó obras buenas. Vamos a leer el texto tal como está. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué significa preparar de antemano? Son obras que Dios ya la tiene para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios, hermanos, el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, no es un Dios que trabaja, como decimos en español, no sé si los de fuera lo entenderéis bien el dicho, a salto mata. Es decir, hoy me voy para acá, hoy me voy para allá. No, Dios es un Dios que planifica las cosas.
tan planifica las cosas que nos dice que Cristo fue crucificado, inmolado, antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios ya sabía lo que iba a pasar y antes de que pasara, Él pensó una forma de solucionar el problema. Y aunque físicamente e históricamente fuera crucificado en el año 33, para Dios ya estaba inmolado, porque ya estaba en su mente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Dios también en su misericordia, y sobre todo si tú no conoces, pues a veces tú planificas, haces cosas, y hay cosas que a lo mejor, porque además hay cosas, qué sé yo, ¿qué camisa me voy a poner hoy? No creo que Dios en eso le preocupe mucho. Lo que sí le preocupa es que venga más o menos decente al culto. Pero hay cosas claves en tu vida. Una de ellas, por ejemplo, es el matrimonio. Hablaba también con Cindy el otro día, surgió el tema. Al final nos fuimos, estábamos hablando del bautismo y nos fuimos por otro lado. Pero vamos a ver, hay cosas que no pensamos, por lo que digo. Si usáramos simplemente la lógica, si tú te has convertido y le has dado tu vida al Señor, se supone, digo yo, si tú no estás de acuerdo me lo dice, porque ahora vamos a ver cositas, que tú le has dado tu vida al Señor y que tú quieres vivir tu vida conforme a la voluntad de Dios, no de cualquier manera. Entonces, supongo que te preocupará que tu vida se amolde a lo que Dios quiere, ¿no? ¿O no te preocupa? Quizás es la primera pregunta que te tienes que hacer. Porque no sé si sabes que la Biblia dice que hemos sido comprados por precio y que no nos pertenecemos, que somos de Cristo. Si tú estás soltero y te vas a casar, tú vas a modificar tu estatus. Ya no vas a ser uno solo, vas a tener a alguien contigo. ¿No vas a contar con el Señor? ¿Vas a modificar tu estatus por tu cuenta y tú crees que eso no afecta a tu vida espiritual? ¿No hay un versículo que dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, por ejemplo? ¿Lo piensas tener en cuenta o no? Sí. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Estoy poniendo el ejemplo del matrimonio, pero se puede aplicar a otras muchas áreas de la vida. El no te una en yugo desigual con los incrédulos, no sé por qué además, y a veces en las iglesias caemos en eso, casi solo se aplica al matrimonio. No, perdona. ¿Qué me dices, por ejemplo, si tú te afilias, pongo por caso, a un partido político y te comprometes a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué me dices? ¿Tú crees que eso lo ve bien el Señor? ¿Qué me dices si tú montas un negocio con un mafioso? ¿Tú crees que Dios ve bien eso? Eso es unirte en yugo desigual, porque estás unido, tienes un compromiso. Y ojo con esto también, hay versículos al respecto. Más vale, os recuerdo este que dice, más vale que no prometas, que prometas y no cumplas. Porque Dios es un Dios de palabra. Y lo que sale de tu boca, Dios lo recoge. Por eso nos dice Santiago que aprendamos a gobernar nuestra lengua.
y a no decir cosas que no convienen. Aleluya. Porque tenemos que ser conscientes de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Pero a lo que voy, hay ciertas cosas especiales, por lo menos, no digo que todo, que Dios tiene que jugar un papel. En el matrimonio mismo, sabemos que el matrimonio cristiano no es cosa solamente de dos, es cosa de tres. Cristo tiene que estar ahí. Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, hay incluso un orden. Pero el rey de la casa no es el hombre. No, no lo es. Ese es otro de los errores a veces, incluso en las iglesias. El rey de la casa es Cristo. El hombre tiene que aprender a dirigirse por Cristo, que de esto no se habla. La mujer se sujeta y se apoya en el hombre, pero es que el hombre no va por su cuenta. El hombre tiene que aprender a dirigirse por Cristo. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Porque, hermanos, en este texto de Juan, y creo que toda la Biblia está llena de cosas de estas, pero ¿por qué he sacado el texto de Juan? Porque Dios puede hacer, he dicho antes que en su misericordia, si tú eres de los que dice, bueno, yo planifico lo que yo quiera y luego Dios que me lo bendiga. Bueno, habrá cosas que Dios, como he dicho, incluso en su misericordia y en su amor, si no le da, y eso está en su majestad, mucha importancia, te las conserva. Pero hay otras muchas cosas en tu vida que van a ser un fracaso. A estos mismos con los que está discutiendo los escribas y los fariseos, que fíjate, se ve que estaban teniendo una lucha, y les pregunta, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos si tú verdaderamente eres el Cristo o no. Fijaos las palabras del Señor. Yo ya os lo he dicho. El problema es que vosotros no lo aceptáis, no creéis, es lo mismo que no aceptarlo. ¿Qué pasó con estos sacerdotes, escribas, fariseos que rechazan a Jesús? Ellos estaban haciendo su obra, construyeron su templo, y ellos pensaban que estaban en plena voluntad de Dios, y este es un blasfemo. Pero en realidad, ¿qué pasó? Que en el año 70 vienen las tropas del general Tito de Roma, y todo en lo que ellos confiaban y todo lo que ellos habían construido, y el templo de Herodes parece que tenía fama en su época porque era tremendo, fue tumbado, barrido, como prueba además de algo tremendo, del rechazo de Dios a esa obra. En otros sitios se nos dice que ahora se me ha ido de la cabeza, que la obra que cada uno sobreedifique va a ser probada por el fuego de Dios. Y solo permanecerá lo que es oro, lo que es plata. El oro sabéis qué significa, lo que viene de Dios. Pero la paja, la hojarasca y todo material que no viene de Dios será quemado por el fuego. ¿Qué es la idea espiritual que nos quiere transmitir esto? Yo creo que está clara. La idea es tan sencillo como que lo que está hecho
contando con Dios, permanece. Lo que está hecho por mi cuenta, sin contar con Dios, puede permanecer si Dios quiere en su misericordia, o en algunos casos sencillamente no va a permanecer. Y experimentaremos, como dice en otro sitio, incluso aunque seamos salvos, experimentaremos pérdida. Lo vamos a notar. Porque, hermanos, la clave, y voy a dar otro texto que está en Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 10, nos dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Entendéis lo que quiere decir este texto? Los siervos de Dios, porque aunque aquí hay una parte que es en general para todo, permitidme que os diga que sobre todo el que sirva al Señor en algo, cualquiera que sea el servicio, tiene que tener muy en cuenta esto. Primero, voy a ser franco, yo no entro a juzgar a nadie, no voy a juzgar a nadie, pero quiero que se me entienda. A veces nos quejamos en las iglesias, es que hay que ver y cómo fulanito, menganito, tal. Lo primero, antes de coger cualquier ministerio, que tendría que ver tanto la persona individual como la iglesia, sobre todo los ancianos que tendrían que estar orando y buscando al Señor, como nos dice que hacía Pablo en Antioquía, es: ¿soy yo llamado por Dios a este ministerio o simplemente es que yo quiero hacerlo? Lo que el Señor les echa en la cara a los escribas, fariseos y esto en este texto, es que vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, no os movéis, no actuáis como ovejas mías. Mis ovejas, las verdaderas, han aprendido a escucharme a mí y a saber distinguir mi voz de entre otras voces. Podría daros también bastantes textos al respecto, pero hay uno que es clarísimo. Cuando el apóstol Pablo dice: seamos del mismo sentir en aquello a lo que hemos llegado, porque hay un camino. Y cada uno de nosotros en particular tiene que buscar, y esta es la clave, la comunión con Dios, con Cristo, para aprender a distinguir. Porque hay muchos susurros en la vida, hay mucho engaño, y el que ha dado su vida a Cristo de verdad, el Espíritu Santo está con él y le va a enseñar y le va a guardar para distinguir la voz de Dios. Pero tú tienes que practicar la comunión con Dios cada día. Porque esto no es algo mágico. Mis ovejas me siguen. ¿Sigues tú al Señor? ¿O sigues otra cosa? Es que, hermanos, el verdadero cristianismo no son 4 reglas religiosas. Y a veces hasta los evangélicos caemos en esto. Y mira que lo decimos. Pero, y fíjate que hasta, ¿cuál es el lema de la Reforma? Solo la fe, solo la palabra y solo la gracia. Lo practicamos.
A veces decimos, no, yo en la iglesia me he portado bien, he hecho esto, he hecho lo otro, y bueno, ¿y qué? ¿Y qué me cuentas? ¿Cómo está tu comunión con Cristo? ¿Tú eres una oveja de verdad del Señor? ¿Le sigues a Él? ¿Buscas que su voluntad se cumpla en tu vida? ¿Qué nos está diciendo Pedro de los profetas? Ellos querían la voluntad de Dios. Dice, inquirieron e indagaron, preguntaron y averiguaron qué persona y qué tiempo estaba en ellos. Dicho de otra manera, para no liarnos con palabras, Señor, ¿cuál es mi misión personal? ¿Qué quieres tú hacer con mi vida? ¿Tú se lo has preguntado al Señor? ¿Y esperas una respuesta? ¿Tú quieres ser útil al Señor? Si tú quieres ser útil y servir al Señor, lo primero que tienes que saber es en qué Dios quiere usarte y cómo quiere usarte. Porque así, hermanos, mirad, yo cuando empecé la obra aquí, los que me conocen lo saben, y esto lo digo por favor solo para la gloria de Dios. Al contrario, yo lo que os voy a demostrar es que soy un burro. Pero cuando empecé la obra aquí, yo me resistía porque yo había algo que ya por aquel entonces tenía claro. Yo no quería obra humana, obra de hombre. Y yo tengo muchos defectos. Y entre otras cosas, algo me conozco. Y yo le decía, Señor, si estos son cosas mías, le puse casi 10 pruebas al Señor antes de decir sí a hacerme cargo de la congregación. Que además, partimos de cero. Todo empezó porque mi mujer habló con algunas hermanas en aquel entonces, que no eran ni hermanas, estaban evangelizando, y cuando ya se formó un grupo grande me dijo, mira, César, no sé, a ver si tú... Y ya al principio, yo esto no me convence mucho, tal. Empecé a pedirle al Señor, a preguntarle, a ponerle pruebas, y... Total, el Señor, una prueba detrás de otra, me fue confirmando. Lo último fue el piso. El piso, los que os acordáis de todo el tema, aquí no encontrábamos piso. Esto estaba carísimo, porque entonces además era por el boom. Y yo estaba ya pensando en irme a San Vicente, que era lo más baratico que yo encontraba, y donde digo, a ver si ahí encuentro algo asequible, porque yo tenía una cosa claro, digo, Señor, mi oración era, si tú me das 1 millón de pesetas, o 2 millones, o lo que haga falta, pues yo me meto en el piso, pero si no, yo la letra que me va a quedar, yo no puedo responder. Entonces yo lo que le pedí al Señor era algo que fuera asequible. Bueno, no os voy a contar toda la película, pero cuando yo ya casi había tirado la toalla, el Señor me da el piso, con una letra asequible porque era de protección oficial. Y además me dio otros muchos signos, hasta de por qué me había hecho esperar. Tremendo. Y ya no le pude decir más, digo, Señor, ya con esto entiendo claramente que tú me quieres aquí y que tú quieres que yo haga una labor. Y me puse manos a la obra. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Y vuelvo a decir, la gloria es para Dios, nunca para el hombre. Porque como decía el apóstol Pablo, todo lo que yo he hecho no he sido yo, sino la gracia de Dios a través de mí. Tengamos siempre claro esto. Pero cuando tú buscas algo del Señor, tú tienes que buscar primero a Dios.
que Dios te confirme y te dirija, que Él lo va a hacer. Para todas las áreas, sobre todo fundamentales, en lo que tú quieras servir al Señor, pero también en cuál es tu compañero o tu compañera adecuado. Y eso no quiere decir que no vayan a venirte luchas, sí te vendrán. Pero cuando tú tienes el compañero o la compañera que Dios te da, tú tendrás claro que las luchas no son las mismas que cuando tienes un compañero o compañera que no es el que Dios te da. Incluso cuántos hermanos o hermanas han terminado en el mundo por un mal compañero o compañera. Pero a lo que voy, yo vuelvo a decir, cada uno tiene que tomar su decisión. Pero lo que sí la palabra me dice es que si yo busco a Dios de verdad, si busco antes de nada ser su oveja, Dios me va a guiar, Dios me va a guardar y Dios me va a usar de verdad. Pero si yo voy por mi cuenta y simplemente le digo, Señor, yo he tenido esta idea, bendícela tú, pues al menos corro un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que si Dios en su misericordia considera que entra en su voluntad, bendecirá lo que yo haga. Pero si por alguna razón Dios dice, no, esto no es lo que yo quiero para tu vida y esto más bien te va a perjudicar, estarás como el apóstol Pablo dando coces contra el aguijón. Y es triste que gastes toda una vida para no sacar provecho. Por eso es mejor que busques a Dios. El verdadero cristianismo, hermano, aunque es verdad que nos reunimos, nos gozamos, nos edificamos, pero no es venir a la iglesia, no es simplemente tocar palmas y cantar, y ya ves que yo soy el primero que me encanta. Todo eso forma parte, es verdad. Pero la esencia del cristianismo es tener relación con Cristo. Pero relación de verdad. Ser oveja. Seguir al pastor. Dejarse guiar por el pastor. Aprender del pastor. Y del pastor. Y lo primero que tenemos que aprender es la práctica. Porque de boquilla todo está muy bien, pero en la práctica ¿sé yo distinguir la voz de mi Dios de otras voces? Y esto aquí tenemos mucho que aprender. A veces pensamos que hemos oído a Dios y ojo, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuántas veces yo creo en los dones y creo en la manifestación del Espíritu? Pero no me llamo a engaño, hay mucho engaño y mucha parafernalia que muchas veces es puro sentimiento emocional. Yo he estado y me queda mucho que aprender, pero he estado en muchas clases de culto. Y hay mucha gente que emocionalmente, os cuento una anécdota, ya la he contado varias veces, pero es que es muy significativa. Un pastor, un siervo de Dios que viene a una iglesia, lo invitan a predicar y el hombre predica y cuando termina se le acerca una hermana y le dice, oye, hermano, el Señor he tenido una revelación y me ha mostrado que yo me tengo que casar contigo. Y el otro con mucha calma le dice, bueno, hermana, bien, ¿y te ha dicho el Señor qué tengo que hacer con mi esposa? Es que, ¿me entendéis? Claro, hay cosas que son del Señor. O como estos que dicen, no, a mí el Señor me ha mandado a ir a Suecia. Bueno, porque además es curioso, casi muchos misioneros no se suelen ir
a África, a la selva, la mayoría quieren irse a Estados Unidos, a por ahí, vale. Y la cosa no le sale porque a lo mejor tenía algo en mente. No, pero es que ahora el Señor ya me ha dicho no, a Suecia no, ahora me voy a ir a Holanda. O sea, ¿tú me quieres decir a mí que el Señor te ha dicho hace una semana que te vayas a Suecia, ni siquiera has pisado Suecia y ahora ya no es a Suecia, ahora es a Holanda? ¿A qué Señor estás tú escuchando? Entonces yo tengo que aprender, porque ¿eso qué quiere decir? Esa es la conclusión que sacan otros. Ah, no, el Señor no te puede hablar. ¿Cómo que el Señor no te puede hablar? Claro que te habla. Pero tú has aprendido a distinguir la voz de tu Dios, que entre otras cosas pasa por aquí, y no puedes recibir nada que sea de Dios, que se salte su palabra. Por ejemplo, pero a través de su palabra Dios no te habla. Cuando tú estás orando, no te vienen cosas a veces que luego tú le pides, Señor, confírmame si esto es de ti o no es de ti. Y a lo mejor viene un hermano o una hermana y te dice justo lo mismo, o te dice, ojo con esto que hay peligro. Claro, todo eso son experiencias espirituales, pero tú ni te vas a enterar si no tienes comunión con Cristo. Pero escrito está, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Si tú invocas de verdad a Cristo y no otra cosa, Dios no va a permitir que te engañen. Pero si tú no oras, si tú estás frío, si tú al que invoca no es al Señor, sino otra cosa, o cosas por el estilo, pues eres una pieza fácil de engaño. Pero si tú de verdad quieres hacer la voluntad de Dios y buscas la intimidad con Él, no tengas ningún temor. Te van a venir, lo van a intentar, pero no van a poder. Porque Dios es fiel. Y al contrario, con todos los ataques del enemigo, lo que vas a aprender es a distinguir la voz de tu Dios de otras voces. Amén.